Hola, saludos a todos los que estáis siguiendo este curso de Herodes. Espero que os esté resultando interesante y llegamos ya prácticamente al final. Hoy vamos a hacer una pequeña pausa en lo que es la línea vital del rey Herodes para tratar un tema que en el temario lo hemos llamado ¿Tuvo lugar la matanza de los inocentes? Supongo que la mayoría de los que estáis asistiendo a este curso sois cristianos o creyentes o culturales al menos y conocéis la historia. Aún así, vamos a recordarla brevemente. Sabéis además que en todos los días os adjunto unos documentos en los que podéis ver los textos. Entonces vamos a tratar brevemente el asunto. La matanza de los inocentes es un episodio extraño, curioso, que aparece en el Nuevo Testamento, en concreto en el Evangelio de Mateo. Es el único evangelista de los cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos cuenta esta historia. Pero es una historia que en el mundo cristiano tiene mucho predicamento porque es parte de la historia de la Natividad de Jesús, de la Navidad. Incluso es habitual. Yo lo recuerdo, por ejemplo, de pequeño, que cuando mi padre hacía el nacimiento en casa, por supuesto estaba la cueva o el portal de Belén, pero en el otro extremo del nacimiento teníamos el castillo de Herodes y se colocaban a los reyes magos que visitaban primero a Herodes y luego la cueva del nacimiento. Voy a recordar brevemente el texto y voy haciendo algunos comentarios mientras lo leo. Dice, nacido Jesús en Belén de Judea en los días del rey Herodes. De hecho, esta mención es un anclaje temporal para situar el nacimiento de Jesús de Nazaret. Es uno de los pocos anclajes temporales que tenemos para situarlo. Sabemos que muere entre el 26 y el 36 después de Cristo porque es en la prefectura de Poncio Pilato. Y tenemos también una breve referencia sobre su inicio de vida pública. Pero esto nos daría una fecha como muy tardía del 4 antes de Cristo para el nacimiento de Jesús. Es decir, Jesús nació antes que él mismo. Pero bueno, aquí no nos vamos a ocupar tanto de Jesús, sino del personaje de Herodes. Dice, he aquí que unos magos de Levante o unos magos de Oriente, los magos son unos astrólogos. En realidad los magos son una casta sacerdotal parecida a los levitas, pero dentro de la religión zoroástrica persa. Y se les consideraba conocedores de los secretos del cielo porque eran astrónomos. No dice que sean tres, ni dice que se llamen Melchor, Gaspar y Baltasar. Todo esto son tradiciones tardías que aparecen luego ya en evangelios apócrifos y se van desarrollando prácticamente hasta la Edad Media. En este momento sabemos que son tres nada más. El hecho es que estos magos llegan a Jerusalén porque dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Llegan hasta Herodes. Pues hemos visto su estrella en Levante y vinimos para arrodillarnos ante él. El hecho de que vean una estrella y eso signifique que ha nacido un rey probablemente tiene que ver con un texto también del Antiguo Testamento que son los oráculos de Balaam, donde se habla de una estrella que está anunciando el nacimiento de un vástago de David. De ahí, de hecho, que el símbolo de David sea la estrella de 6 puntas. Bien, ¿qué ocurre? Pues que Herodes, al oírlo, se espantó y toda Jerusalén con él, y reuniendo a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde ha nacido el ungido? Es decir, el Mesías. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, pues así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, pues de ti vendrá un caudillo que apacentará mi pueblo de Israel. Entonces Herodes, tras llamar a escondidas a los magos, investigó con exactitud el momento de aparición de la estrella, y al enviarlos a Belén, dijo, poneos en camino e indagad con exactitud sobre el niño, y cuando lo encontréis, avisadme para que también yo vaya y me arrodille ante él. Bien, en todos los días anteriores hemos visto que la principal fuente de información sobre Herodes es Flavio Josefo. Flavio Josefo no nos cuenta absolutamente nada de esto, ni del hecho de la estrella, ni de los magos, ni del espanto de Herodes, ni de que Herodes convoque a todo el mundo, ni que hable con los
sabios del Sanedrín para que le digan que el Mesías ha de nacer en Belén. De momento vamos a mantenerlo solamente como una información que aparece únicamente en el Evangelio de Mateo. Bien. Ellos, es decir, los magos, tras escuchar al rey, se pusieron en camino. Y he aquí que la estrella que vieron en el levante los precedía hasta que estuvo encima de donde estaba el niño. Bien, se acercan al portal, ven a María, su madre, y le presentan los regalos, oro, incienso y mirra. El hecho de que sean oro, incienso y mirra, es decir, que sean 3 regalos, es el primer paso en la evolución de las tradiciones cristianas para suponer que los magos eran 3. Pero no hay ninguna mención en Mateo. Esto es muy curioso, porque si tú le preguntas normalmente a un cristiano cultural, digamos, ¿cómo se llaman los Reyes Magos? Te dirá Melchor, Gaspar y Baltasar. Y si le preguntas, ¿y de dónde has sacado esa información? Te dirá, pues estará en la Biblia. Pues no está en la Biblia. Bueno, en cualquier caso, parece que eran 3. Y avisados por un sueño para no volver con Herodes, se marcharon por otro camino hacia su país. Bien, segundo elemento sobrenatural. Los magos han llegado hasta allí porque han visto una estrella en el cielo que anuncia el nacimiento del Mesías. Pero ahora, a través de un sueño, y este es un recurso que aparece muchas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a través de los sueños, la divinidad, en este caso Dios, se comunica con un mortal para que haga o deje de hacer algo en concreto. En este caso, no volver a Jerusalén para informar a Herodes de dónde está el niño. Así que se marchan a su país y los magos desaparecen de la historia. No volvemos a saber nunca más de ellos. Bien. Tras marcharse ellos, he aquí que un ángel del Señor se aparece en un sueño a José. Otro sueño. Por una parte, alejamos a los magos para no informar a Herodes, por otra parte, nos acercamos a José para avisarle de algo muy importante. Le dice, al despertarte, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allí hasta que te diga, pues Herodes va a buscar al niño para matar. Bien. ¿Por qué Egipto? ¿Por qué hay que huir a Egipto? A ver, si el niño está en Belén de Judá, que está a unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén, no tienes muchas opciones. No debes ir al norte porque es meterte en la boca del lobo. Hacia el este se te acaba pronto el camino y acabas en el mar. Hacia el oeste podrías acabar en Nabatea, pero Egipto es un lugar de refugio tradicional en la Biblia. En este caso, por amenaza de muerte, pero normalmente tenemos varios casos, sobre todo en el libro del Génesis, en los que Egipto hace la función de refugio cuando hay épocas de hambre. Lo tenemos entre los patriarcas, lo tenemos, por ejemplo, en el caso de Jacob, cuando ordena a sus hijos que vayan a Egipto a comprar comida, y es allí donde se encuentran con José, al que habían vendido unos años antes. Egipto es el granero de todo Oriente, pero también es un lugar que representa la salvación. Es como ir más allá y ponerte fuera del alcance de tus enemigos. Bien. El sueño es la primera noticia que tenemos sobre la intención de Herodes de matar al niño. Bien. José se despertó, tomó al niño y a su madre de noche y se marchó a Egipto, y permaneció allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio de su profeta cuando decía, de Egipto llamé a mi hijo. Bien, primera pista. Según Mateo, entonces, Jesús tiene que ir a Egipto porque hay una profecía relativa al Mesías en el Antiguo Testamento que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Como para el cristianismo Jesús es el Hijo de Dios, esta profecía se refería a él. Si necesitamos llamar a nuestro hijo desde Egipto, antes tendrá que ir. De manera que Mateo sitúa esta huida en Egipto precisamente, pero no tenemos ninguna constancia real de que Jesús haya pasado parte de su vida en Egipto. Todas las tradiciones cristianas posteriores lo hacen así. Hay incluso evangelios apócrifos en los que nos cuentan todas las aventuras de Jesús en Egipto siendo niño, y no queda muy bien parado. Es un niño bastante caprichoso, incluso llega a matar a otros niños que no le cambien. Pero el hecho es que
Aquí tenemos un primer indicio muy importante sobre lo que busca Mateo. Mateo, dentro de los 4 evangelistas, es el que está más preocupado por demostrar que en Jesús se cumplen absolutamente todas las profecías relativas al Mesías que aparecen en el Antiguo Testamento. Y no solamente lo intenta demostrar insinuándolo, sino que él mismo coloca la cita pertinente dentro de su texto. Por ejemplo, de Egipto llamé a mi hijo. O antes, cuando los sabios han hablado con Herodes y le han dicho, le han citado también la profecía de y tú, Belén, tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor, pues de ti vendrá un caudillo que apacentará a mi pueblo de Israel. Evidentemente el texto en su momento fue escrito pensando en el rey David, pero Mateo lo utiliza aplicándoselo a Jesús. Bien. Final de la historia, que es lo que nos interesa. Entonces Herodes, al ver que había sido engañado por los magos, se encolerizó mucho y mandó matar a todos los niños de Belén y en todas sus comarcas desde la edad de 2 años hacia atrás, según la edad que calculó de los magos. Entonces, vuelta a las profecías, dice Mateo, entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías cuando decía, una voz se oyó en Ramá, un llanto y un lamento abundante, Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque no está. Bien, Herodes se siente engañado por los magos y decide, como no voy a poder saber cuál es el niño concreto que ha nacido y el que está amenazando mi trono, los mato a todos. Es una solución un poco drástica, pero eficaz. Calcula la edad que tiene que tener más o menos el niño y ordena la matanza de todos. Todos los niños nacidos en Belén. ¿Por qué en Belén? Porque sabemos que y Mateo nos lo recuerda, que las profecías del Antiguo Testamento nos dicen que el Mesías va a nacer en Belén, y además esta matanza, según Mateo, también estaba ya profetizada en este texto en el que dice Raquel que llora a sus hijos. Raquel es una de las matriarcas de Israel y fue enterrada precisamente en Belén, con lo cual hacemos una equivalencia entre el nombre de la matriarca y lugar de enterramiento para entender que llora a sus hijos, que Belén llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque no está. Y esta es la historia, no tenemos más. La noticia es bastante breve y lo primero que nos llama la atención es que los otros 3 evangelistas no comenten en absoluto el hecho. En realidad hay 2 evangelios, Marcos y Juan, que ni siquiera cuentan historias sobre el nacimiento de Jesús. Y el otro, Lucas, los dos textos que tienen historias sobre el nacimiento de Jesús, que son Mateo y Lucas, son completamente diferentes. Lucas se encamina más bien hacia el nacimiento del precursor de Juan el Bautista y la relación entre ellos, pero no menciona en absoluto ni a Herodes ni la matanza de los inocentes. Mateo, en cambio, nos deja esta noticia. Bien, es verdad. ¿A dónde podríamos acudir para intentar corroborar esto? Una información que nos lo confirme. Evidentemente, Flavio Josefo. Flavio Josefo, ya lo hemos comentado muchas veces, es antiherodiano. Cuenta su vida al detalle y se lo tenemos que agradecer enormemente porque sin él nuestro conocimiento de Herodes sería limitadísimo. Pero no se ahorra ni uno solo de los crímenes cometidos por Herodes. La imagen que al final quiere transmitir de él es la de un rey con muchas virtudes, como hemos visto, pero un auténtico depravado moral, puesto que es capaz de asesinar a sus hijos y es capaz de desear la muerte de todo lo que se mueva. Y un tipo en el que no nos extrañaría un acto como el de la matanza de los inocentes. Y sin embargo, no lo menciona, no dice absolutamente nada de eso. Y esto nos hace sospechar. Si Flavio Josefo hubiera tenido noticia de algo tan atroz como una matanza generalizada de niños en Belén, ¿no lo habría contado? Pues probablemente sí, pero no lo hace. Esto ya nos hace dudar, que no tengamos ninguna fuente, ni Flavio Josefo, ni ninguna otra judía de la época. Por ejemplo, no hay ninguna mención parecida a esto en textos rabínicos o
en leyendas judías, absolutamente nada. Este texto está como surgido de la nada y vuelve a desaparecer en la nada. Así que a lo mejor tenemos que buscar una explicación alternativa. ¿Y si no es real? Bien, hemos visto ya el relato de Mateo. Esta fotografía es uno de los textos más antiguos del relato de Mateo. Y vemos que el texto más o menos cumpliría con estos elementos. Tenemos un niño destinado, en el caso de Jesús, es un niño destinado a una misión absolutamente superior, porque va a ser el Salvador del mundo. Está destinado a ser el Mesías, ungido, rey y salvador. Tenemos a un rey que ve amenazado su trono. Tenemos una orden que da el rey para acabar con la vida de un niño. Es un infanticidio, no es un asesinato de un adulto, es un infanticidio. Ese es el elemento. Tenemos que este niño, que de mayor va a ser un personaje importantísimo, pero de bebé todavía está indefenso. No puede exhibir todo ese poder que va a tener posteriormente, de manera que para salvar la vida va a necesitar de un agente exterior que le salve. Salvaciones milagrosas, hechos sobrenaturales. En este caso tenemos, por ejemplo, los avisos por medio de los sueños. Y gracias a esta salvación milagrosa, el niño crecerá y cuando llegue adulto podrá cumplir su misión. En el caso de Jesús, la salvación y redención de la humanidad mediante su muerte en la cruz y su resurrección. Bien, este es el planteamiento que hace Mateo. Lo curioso de este esquema es que es un esquema absolutamente conocido en todo el mundo antiguo, desde Oriente hasta Occidente. Voy a mencionar solo unos pocos casos para que se vea lo extenso que es este mismo esquema. Tenemos a la izquierda, arriba, a Rómulo y Remo. Rómulo y Remo son hijos de Marte y son hijos de una virgen vestal, Rea Silvia. Nacen de una manera milagrosa, igual que Jesús es engendrado de una manera milagrosa a través de una virgen y el Espíritu Santo, y corren el peligro de ser asesinados por su abuelo, de manera que son abandonados en una cesta en el río. La cesta acaba encallando en una orilla del Tíber y allí los recoge la loba capitolina, que más tarde se va a convertir en el símbolo de Roma. Los amamanta, luego aparece un pastor que los va a criar, es decir, que retira ya el periodo de lactancia de la loba y los cría el pastor, y cuando son adultos pueden dar muerte a su abuelo y fundan la ciudad de Roma. Son unos héroes, en realidad, Rómulo, porque luego discute con su hermano Remo y lo mata sobre el emplazamiento que debía tener la nueva ciudad. El caso es que Rómulo cumple con todo este esquema que hemos visto, es decir, es un niño destinado a un fin superior. Hay un rey, su abuelo, Julio, que ve amenazada su posición, intenta matarlos, hay una intervención divina, puesto que además son hijos de un dios, consiguen salvar la vida, y cuando son mayores cumplen su misión. A la izquierda abajo tenemos un personaje también bastante conocido, que bueno, es Sargón de Akkad, es el primer monarca de un auténtico imperio en todo el mundo antiguo. También él tiene una leyenda, en este caso está mucho peor transmitida porque no se conservan bien los textos, en los que parece que de pequeño también sufrió una amenaza de muerte y tuvo que ser abandonado en una cesta. De hecho, muchas veces se ha recordado la historia de Sargón de Akkad como un paralelo con la historia de Moisés.
son niños abandonados en las aguas y que son recogidos y más tarde llegan a la Asunción. Os he destripado ya, como dicen ahora los chicos, un spoiler. Moisés también cumple precisamente este esquema. Es el paralelo más cercano, pero luego hablaremos de él. Bien, Sargón de Akkad, entonces. A la derecha, arriba, tenemos a Ciro el Grande. Ciro el Grande también es un niño destinado a reinar, pero él nace en un contexto del reino de los medos y también es un familiar, curiosamente, el que va a intentar matarlo y lo expone para que se lo coman las fieras, pero es recogido también milagrosamente, no muere y lo recogen unos pastores. Es curioso porque los pastores son un elemento que se repiten bastantes veces en estos relatos de salvación de niños. Y de hecho parece que el Evangelio de Lucas, que gira en torno a los pastores cuando cuenta la historia del nacimiento, pues de algún modo conserva este recuerdo de estas tradiciones de que los pastores normalmente son parte integrante de los relatos de las salvaciones o nacimientos de niños sagrados. Bueno, como decía, el caso es que Ciro el Grande también salva la vida, pasa un periodo de anonimato. Esto es habitual también en estos niños, igual que Jesús se tiene que marchar a Egipto. Hay que ocultar tu identidad para poder seguir, para poder crecer y llegar a la edad adulta. Bueno, pues Ciro acaba volviendo a su casa y gana el reino de los medos y lo convierte en el imperio persa aquemenida. En el centro tenemos al dios Horus, es hijo de Isis y Osiris y también sufre amenazas de muerte por parte de su tío Set, después de que Set haya matado a Osiris. Esto es parte de los mitos de la creación del mundo egipcio. Pues Horus también se ve amenazado y tiene que ser ocultado precisamente en el delta de Egipto, que sería más o menos la misma zona donde podemos entender que se refugiaría Jesús para evitar su muerte. Horus, una vez que crece, también derrota a su tío Set y se convierte en el rey de Egipto, como heredero de su padre. Por eso los reyes de Egipto, cuando vivían, eran los Horus, y una vez que morían, se convertían en los Osiris justificados. Es decir, reinando eran como el hijo y una vez que morían eran como el padre. Pero Horus también está destinado a heredar la realeza y a gobernar sobre todo Egipto. Incluso dentro de los cuentos tradicionales tenemos personajes parecidos de amenazas de niños. Me parece que es la Blancanieves, creo que es. Sufre una amenaza de muerte, pero en este caso no es un pastor, es un cazador. Decide no matarla porque le da pena y se refugia en el bosque. Hay lugares de refugio, ¿no? En unos casos puede ser Egipto, en otros lugares puede ser la naturaleza salvaje representada, por ejemplo, por la loba en el caso de Rómulo y Remo, o el bosque en el caso de los cuentos tradicionales. Y un caso muy llamativo, que es de cómics modernos, que es Superman. A Superman le ocurre exactamente lo mismo. Superman es un personaje destinado a una misión fundamental. Pero tiene que salir. En este caso, la amenaza de muerte no es porque no está amenazando el trono de nadie, sino simplemente hay que salvar su vida porque está destinado a un fin superior. Y es enviado fuera de su planeta, de Krypton, y enviado a la Tierra, de manera que consigue salvar la vida milagrosamente. Y una vez en la Tierra, crece además manteniendo este anonimato que tienen todos estos personajes durante toda la infancia, y una vez que llega a la edad adulta, se transforma en este caso más que un salvador, es un héroe. Pero como vemos, el relato de Jesús, de la amenaza de muerte del niño Jesús, está cumpliendo todos estos parámetros que se repiten una y otra vez en las historias
de todo el mundo antiguo. No he mencionado ningún caso de la mitología griega. Por ejemplo, Zeus. Zeus es hijo de Cronos y Cronos había recibido una profecía que decía que uno de sus hijos le arrebataría el trono, de manera que en el momento que nacían se los comía. Eso es lo que hace con todos los hermanos mayores de Zeus, pero en el momento que nace Zeus, su madre le da el cambiazo, le da una piedra y Cronos devora la piedra. Y la madre esconde a Zeus en una lejana cueva en el monte Ida, en Creta, y pone al lado de la cueva a unos personajes, a unos protectores, que son los curetes, que están haciendo todo el rato mucho ruido para ocultar o para silenciar los llantos del niño y que su padre no lo pueda escuchar y no vaya hasta allí para matarlo. Cuando Zeus crece, también hace exactamente lo mismo. Derrota a su padre, se consagra como rey del Olimpo, salva a sus hermanos y establece un nuevo orden. Con él se inaugura un nuevo periodo. Bien, entonces, como vemos, la historia de Jesús tiene visos de estar pensada de principio a fin en clave mitológica. Si yo tuviera que apostar, diría que el relato del nacimiento y la matanza de los inocentes no tiene prácticamente nada de historicidad. De hecho, el evangelio más antiguo, que es Marcos, no tiene ninguna noticia de cómo nació Jesús. El interés sobre la infancia de Jesús es tardío. Se produce en el cristianismo primitivo una vez que se ha desarrollado ya la teología de que Jesús es hijo de Dios. No es un humano que ha sido adoptado, digamos, por Dios en el momento del bautismo, según unos pasajes, o en el momento de la resurrección, según otros, sino que simplemente ya es hijo de Dios por concepción divina incluso antes del tiempo, tal y como nos lo presenta el Evangelio de Juan. Una vez que Jesús es hijo de Dios, digamos que hay que hacerle un traje a medida, una infancia a medida, para que cuando se predique esta nueva religión dentro del mundo romano, del mundo mediterráneo romano, que es el mundo helenístico del que hablábamos el primer día, es un mundo en el que hay fusión de leyendas y que a todo el mundo le va a sonar alguna de estas historias. Cuando le cuenten esto, automáticamente un egipcio lo puede relacionar, por ejemplo, con la historia de Horus. Pero en Roma también un romano lo escucharía y le sonaría a la historia de Rómulo y Remo. Si se intenta predicar esto en unas zonas más cercanas a Mesopotamia, pues uno recordaría leyendas como la de Ciro o la de Sargón. La idea es que si yo quiero transmitir una religión en la que quiero presentar a un hijo de Dios, este hijo de Dios tiene que cumplir precisamente estas características, porque se ha convertido ya en una tendencia generalizada. Yo esto lo llamo el síntoma de Superman, precisamente por la historia esta. Imaginaos que tenéis niños o sobrinos o nietos que os piden que dibujéis a un superhéroe. Y vosotros dibujáis a un hombre o a una mujer normal, sin ningún accesorio. El niño os dirá, no, eso no es un superhéroe. El niño ya tiene identificado mentalmente una estructura, que en este caso sería visual, en la que los superhéroes llevan capa. Si no lleva capa, mal asunto. Si llevan capa y además llevan el calzoncillo por fuera, como hace Superman, pues perfecto. Entonces dice, es un superhéroe. Bien, pues en el mundo antiguo probablemente ocurría lo mismo con los mensajes de seres divinos, de niños divinos. Un niño divino no ha nacido en una familia normal, estructurada, con un papá y una mamá que lo querían mucho y varios hermanos. No, los niños divinos nacen en circunstancias extrañas. Normalmente hay un fenómeno de sobrenatural en la forma en la que son engendrados. Todos estos personajes lo son. Rómulo y Remo, por ejemplo, es hijo de una virgen. Horus es el hijo de un muerto resucitado. Tenemos casos, por ejemplo, como Perseo, que es el hijo de Zeus por medio de la lluvia dorada. Hay elemento milagroso. Y luego esta historia de
un niño divino en su infancia ha tenido que verse amenazado. Si no, pues no es un niño divino. Bien, creo que ha quedado clara más o menos la idea. Me gustaría presentar dos casos concretos. El primero, por poco conocido quizá. El primero lo encontramos en Egipto, a través de este papiro, el papiro Huéscar. El papiro Huéscar tiene varias historias relativas a reyes del reino antiguo, es decir, hasta la sexta dinastía. Sobre todo está concentrado en historias de la cuarta y quinta dinastía. Pues bien, una de estas historias es muy curiosa, porque nos cuenta que hay una mujer de nombre muy complicado, se llama Redje, a ver si lo pronuncio bien, Redjedet, bien, que está encinta y va a dar a luz. A su alumbramiento asisten varios dioses, especialmente el dios solar Ra. Pero hay otros dioses presentes, es decir, no va a ser un alumbramiento normal, va a ser un alumbramiento con todas las bendiciones, digamos, del Olimpo egipcio. Bien. La historia está situada en el reinado de Keops. Keops es bien conocido porque es el rey que fue enterrado en la pirámide más grande de las tres que tenemos en Giza. Keops, Kefren y Micerino. Bueno, pues la pirámide de Keops pertenece al rey protagonista de esta historia. Bien. Lo que nos cuenta la historia es que esta mujer da a luz, pero no da a luz a un hijo, da a luz a 3 hijos, que se llaman Userkaf, Saura y Neferkra. Y los 3, al nacer, reciben la bendición de los dioses. Y a los 3 se les profetiza que van a gobernar en Egipto. Bien, pero no pertenecen a la casa real, no son hijos de Keops y están fuera, digamos, del ámbito de palacio. En este caso, la historia lo que nos cuenta es que se van a ver amenazados de una forma un tanto extraña. La madre de los tres niños tiene un encontronazo con una de sus sirvientas. Y la sirvienta se siente ofendida y entonces decide delatar a la madre y a los hijos, porque ella sabe que estos niños están destinados a un fin superior. ¿A quién hay que delatarlo? Pues precisamente a Keops. Claro, es decirle, oye, han nacido unos niños que van a ser reyes y no son hijos tuyos, por tanto tu trono se ve amenazado. Y Keops, al recibir la noticia, ¿qué haría? Pues intentar matar a estos niños. El texto, en realidad, la noticia no llega a Keops. El texto da por hecho que esa sería la reacción de Keops. Pero la salvación milagrosa llega antes de que la sangre llegue al río, y nunca mejor dicho, en el caso, por ejemplo, de la matanza de los inocentes. La sirvienta, cuando va de camino para delatar a estos niños, es devorada por un cocodrilo. Salvación milagrosa, no es una casualidad. El cocodrilo está enviado por los dioses porque quieren proteger la vida de estos niños. Y estos niños, efectivamente, van a ser los fundadores de la quinta dinastía. Sus pirámides están dentro del campo de pirámides de Abusir, son unas pirámides bastante más modestas que la de Keops en Giza, pero lo que sí sabemos es que los 3 niños mencionados en este relato llegan al trono. Pero llegan al trono por una nueva dinastía que además va a tener un rasgo fundamental, que es que va a hacer un especial hincapié en el culto del dios solar Ra y va a centrar todos sus esfuerzos constructivos, sobre todo, en el templo de Ra en Heliópolis. Heliópolis, para los que hayáis estado en Egipto, es más o menos la zona donde está ahora el aeropuerto del Cairo. Es decir, sería
en aquella época era una ciudad cercana a la capital del reino antiguo, que era Memphis. Memphis estaba también más o menos donde está el Cairo. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos en este relato del papiro Huéscar? Pues prácticamente es exactamente el mismo esquema. Os lo he puesto bien organizado en el PDF. En el relato de Mateo, el niño sagrado es Jesús, en el papiro Huéscar son los 3 reyes. Tenemos el nombre de la madre, en los 2 casos también. Tenemos el personaje de un rey que había amenazado el trono, entonces el Herodes de Mateo se convierte en el Keops del papiro Huéscar, y tenemos una intervención divina que se obra en el relato de Mateo por medio del Espíritu Santo, que es el que inspira los sueños, y en el papiro Huéscar directamente por medio de Ra. ¿Por qué? Pues porque Ra sabe que estos son los niños que le van a hacer grande entre el pueblo egipcio. Como veis, entonces, esta historia es muchísimo más antigua que la historia de Mateo de la matanza de los inocentes. El esquema es prácticamente inmortal dentro del mundo antiguo, y todo el mundo conocía estas historias de los niños divinos. Bien, y el último relato del que me gustaría hablar es también el más conocido probablemente para todos vosotros. Está en el primer capítulo de Éxodo. De todas formas, os lo he colocado también en el PDF, y se cuenta cómo este pueblo de Israel, que había bajado a Egipto invitado por el faraón de José, pues pasan los años, llega al trono un faraón que ya no recordaba nada sobre José y por tanto no se sentía en deuda de ninguna manera con el pueblo de Israel. Estos israelitas crecen, el crecimiento de la población va ligado normalmente en el Antiguo Testamento siempre a una bendición. Dios bendice a los pueblos haciéndolos fructíferos y muy numerosos. De manera que viene implícito en el relato de Éxodo que Dios está bendiciendo todavía a su pueblo. Pero llega un faraón al trono, como decía, que no sabe quién era José y ve que los israelitas son muy numerosos. Y siente miedo. Y ante el miedo, pues toma 2 decisiones. Por una parte, esclavizarlos. Ya no van a dejar de vivir en una tierra que les haya entregado el rey de Egipto, como aparece en los últimos capítulos de Génesis, para convertirse en esclavos de los egipcios, y se van a pasar el día fabricando ladrillos para las construcciones de los egipcios. Bien, y por otra, pues un sistema de control de natalidad que es un poco bestia, pero es el que tenían en la época, que es matar a los niños. Y entonces, ante esta matanza que se avecina, pues un Moisés recién nacido también es puesto a seguro, depositándolo en una cesta en el río, y la cesta acaba llegando justamente a donde está el palacio del rey, y es la hija del rey la que cría a Moisés como un egipcio más. El resto de la historia no lo conocemos. Moisés va a crecer también en el anonimato, puesto que va a ser un personaje público, pero va a ser egipcio. No es su verdadera identidad. Nadie sabe quién es y por lo tanto no va a haber amenazada su vida, hasta que llega la vida adulta. Entonces, en un momento dado, un arrebato que le da, que mata a un capataz egipcio que estaba maltratando a un judío, a un israelita, hace que tenga que marcharse, marcha al desierto, y allí es cuando conoce al verdadero Dios, que le llama en el Sinaí y le ordena volver a Egipto a liberar a su pueblo. Como vemos, en Moisés ocurre exactamente lo mismo. Es un niño destinado a un fin superior, en este caso es un libertador, puesto que es el encargado de sacar a los israelitas de Egipto, y va a ser el legislador también. Hay una amenaza de muerte que viene de un rey, no porque él vaya a ser un rey de Egipto, pero en realidad sí va a ser el gobernante de otro pueblo. Hay una salvación milagrosa y cuando crece cumple con su misión. Bien,
Como digo, ya conocemos de sobra esta historia. Entonces vemos que lo que hemos visto de la matanza de los inocentes solamente son elementos literarios, míticos. No hay probablemente absolutamente nada de histórico en este hecho. Y creo que desde el punto de vista de la investigación sobre el Jesús histórico, pues habría que conformarse con aceptar que Jesús nació en los últimos años del rey Herodes, o incluso eso no tiene más anclaje que el relato de Mateo. Es que pudo nacer en el 6 a.C., pero también pudo nacer en el 3 después de la muerte de Herodes. No lo sabemos y no podemos estar seguros. Bien, ¿por qué? Ya he comentado que Mateo tiene que presentar a Jesús, una infancia de Jesús, acorde con las estructuras mentales de todos los pueblos a los que se va a predicar el Evangelio. Pero Mateo es un evangelista muy enfocado al público judío. Aunque todos los evangelistas escriben en griego, lo que comentábamos el primer día sobre el helenismo, la lengua koiné, aunque se pueda haber utilizado el Evangelio de Mateo en diferentes lugares del Imperio Romano, su público objetivo es judío. De ahí el empeño de Mateo en demostrar que en Jesús se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento referentes al Mesías. Pero es que además, precisamente Mateo es el único que nos muestra un episodio que es básico para la comprensión de la misión de Jesús durante su vida pública, que es el Sermón de la Montaña. Muchas de las palabras que aparecen en el Sermón de la Montaña en el Evangelio de Mateo aparecen repetidas también en el Evangelio de Lucas, en lo que se llama el Sermón del Llano. Pero por lo que sea, siempre ha hecho más, en el público cristiano siempre ha hecho más fortuna la visión de el Sermón de la Montaña. Y esa es la idea que tenía Mateo al situar el episodio. Voy a hacer un inciso antes de continuar con el asunto del Sermón de la Montaña. No sé si estaréis muy familiarizados con la forma de redacción de los evangelios. Intentaré explicarlo claramente y espero que no os perdáis. Bien, el evangelista más antiguo es Marcos. Y sabemos que tanto Mateo como Lucas tienen el texto de Marcos delante cuando escriben sus propias obras, porque hay textos que se repiten en los tres evangelios. Y, bueno, la investigación moderna ha llegado a la conclusión de que son Mateo y Lucas, independientemente, los que copian a Marcos. Podríamos pensar que es en otro orden. ¿Por qué no fue Marcos el que copió a Mateo? Bueno, pues porque normalmente cuando hay diferencias en estos textos que se han copiado unos a otros, nunca hay acuerdo entre Mateo y Lucas contra Marcos. Es decir, Marcos siempre está de acuerdo o con Mateo o con Lucas respecto a un detalle concreto. Bien, no quiero ir más a fondo en esto. Simplemente Mateo y Lucas copian a Marcos. Pero también contamos con otros textos que aparecen tanto en Mateo como en Lucas, pero que Marcos desconoce por completo. Es decir, tanto Mateo como Lucas tuvieron delante una segunda fuente de la que tomaron información. Esta segunda fuente es lo que se llama la fuente Q, del alemán Quelle, que significa fuente de información. La fuente Q normalmente son fragmentos orales, es decir, son palabras de Jesús, no hay relatos, no hay aventuras, no hay milagros, no hay viajes, son palabras. Y esto permite a Mateo y a Lucas insertar esas palabras que a que se les transmitiría de alguna manera, insertan esas palabras donde les parece. Ellos son los que crean el escenario para estas palabras. Por eso, el Sermón de la Montaña, Mateo decide situarlo en una montaña y, sin embargo, estas mismas palabras, Lucas las sitúa en un contexto diferente, en un momento diferente de la vida de Jesús
y la sitúa en un llano. Y llegamos entonces a donde quería llegar, que es el Sermón de la Montaña. ¿Por qué Mateo sitúa estas palabras en una montaña? Pues porque estas palabras, aparte de la parte más famosa del Sermón de la Montaña, que son las bienaventuranzas del principio, en realidad el Sermón de la Montaña es muy extenso en Mateo. Y la mayoría de las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña son observaciones de tipo legal judío, es decir, de la ley judía, de la Torá. Os han dicho tal cosa, pero yo os digo tal otra. Entonces, en el Sermón de la Montaña, Jesús habla de los temas fundamentales que eran punto de discusión en el judaísmo de la época. Por ejemplo, el divorcio. El divorcio. Había dos posturas en el judaísmo del siglo I sobre el divorcio. Una, que un hombre se podía divorciar de una mujer por diferentes causas, y otra, mucho más radical, que solamente se admitía el divorcio en caso de adulterio o de fornicación, como le dicen muchas veces los evangelios. Bien, entonces Jesús lo que hace es comentar varios asuntos. Dice, se os ha dicho, pero yo os digo. Bien, ¿qué es lo que está haciendo Jesús en el Sermón de la Montaña? Pues está ofreciendo sus propias interpretaciones sobre la ley, la Torá, sobre la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Esta fórmula de os han dicho, pero yo os digo, recuerda ligeramente a las formulaciones típicas que aparecen en la Misná. La Misná es si alguien no está muy familiarizado con el asunto, es una obra que recopila las interpretaciones de los rabinos judíos sobre aspectos concretos de la Torá. La Misná funciona normalmente mediante una pregunta. ¿Qué se debe hacer en tal momento? Y luego se ofrecen diferentes posibilidades. El rabino X dice que hay que hacer tal cosa. El rabino Y dice que hay que hacer tal otra. Y normalmente muchos de estos pasajes de la Misná acaban, digamos, ofreciendo la opinión mayoritaria. Pero los sabios dicen. Y pero los sabios dicen es la indicación de que eso es lo que debe hacer un judío practicante si no tiene muy clara su interpretación de la ley. Hacer lo que dicen los sabios porque los sabios son mayoría. Bien, pero lo que me interesa es esa fórmula de pero los sabios dicen, porque es lo mismo que está haciendo Jesús. Os han dicho, es decir, vuestros maestros rabinos, os han dicho, pero yo os digo. Y él ya no lo hace por mayoría numérica, sino por mayoría moral. Puesto que yo soy el Mesías enviado, yo os digo que a partir de ahora la interpretación es esta. En realidad, las interpretaciones que ofrece Jesús en el Sermón de la Montaña no se apartan en absoluto del judaísmo. Pero dentro del cristianismo se crea una idea que, a mi entender, es en realidad falsa, de que en el Sermón de la Montaña se supera la ley de Moisés. La ley de Moisés no la supera Jesús, la ley de Moisés se la supera Pablo, años después de la muerte de Jesús, cuando Pablo de Tarso decide predicar el cristianismo fuera de los límites del mundo judío y relajar las exigencias de cumplimiento, por ejemplo, de reglas dietéticas o de la circuncisión. Pero Jesús en el Sermón de la Montaña no supera nada. Al revés, una de las cosas que dice es he venido a hacer cumplir hasta la letra más pequeña de la ley. Aún así, la imagen, al final, es mucho más poderosa que el texto en este caso. Y la imagen de Jesús haciendo su interpretación de la ley en lo alto de una montaña lo convierte en el nuevo Moisés, que también recibió una ley en lo alto de una montaña, en este caso el Sinaí. Y recojo entonces ahora ya todo el relato para justificar la historia. ¿Por qué la matanza de los inocentes? Pues porque Jesús, como he dicho, que está empeñado Mateo en demostrar, es el Mesías en el que se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Y no solamente eso, sino que es el nuevo Moisés. Este nuevo Moisés que va a llevar al nuevo pueblo de Israel, que ya no van a ser simplemente los judíos, va a ser el pueblo cristiano,
que va a guiar a partir de este momento y que va a salvar al nuevo pueblo de Israel mediante la promulgación de una nueva ley. Los que seáis cristianos y hayáis escuchado alguna vez, por ejemplo, de un nuevo mandamiento os doy. Es decir, se está poniendo en pie de igualdad con Moisés. Pues bien, si Moisés tenía un relato biográfico conocido por todo el mundo judío e incluso recogido también en fuentes romanas y griegas de la época, que es que había salvado la vida milagrosamente por la amenaza de un rey, pues Jesús no podía ser menos. Jesús encaja perfectamente en este modelo de nuevo Moisés, pero también nuevo niño divino, igual que todos estos personajes que hemos visto antes, pertenecientes a todas las mitologías del mundo mediterráneo. Y esto es todo. Creo que ha quedado la historia más o menos clara. Como conclusión, entonces, desde mi punto de vista, el relato no es fiable históricamente y si tengo que responder a la pregunta que planteábamos al principio, ¿tuvo lugar realmente la matanza de los inocentes? Mi respuesta sería no. Creo que todo es simplemente un relato mitológico. Y hasta aquí la sesión de hoy. La próxima sesión ya va a ser la última respecto a Herodes, aunque tendremos una más luego para hablar de sus sucesores. Hablaremos de los últimos días de Herodes, enfermedad, asuntos bastante desagradables, cómo muere y dónde lo entierran. Un saludo a todos, espero que os haya parecido interesante la clase de hoy.